¿Quién era Saulo? Porque la gente Saulo no sabe quién era era un Saulo. romano que se dedicaba a matar y a perseguir a los cristianos. Con sus propias A los palabras, seguidores- él mismo lo a los seguidores de dice Jesús en sus mataba a libros. cristianos. Él se dedicaba a perseguir ¿No? cristianos y luego un día viene y dice, ahora Ya no. se me ha aparecido Jesús en un sueño, ahora En hacedme caso a en mí. un viaje a Damasco dijo que se le apareció. Exacto, tenía una visión. Sí que es cierto que era un perseguidor de los cristianos, que perseguía a aquellos que se hacían llamar los del camino, a los que seguían a ese tal Jesús de Nazaret. Pero un día se encontró con él en Damasco y su vida cambió. Y eso no es porque lo relata Lucas y punto, sino porque a través de lo que vemos dentro de los documentos históricos, dentro de los evangelios, dentro del libro de los Hechos, dentro de sus cartas, podemos ver y comprobar que Pablo fue un fiel seguidor de Cristo. Y si Dios lo ha cambiado, ¿qué más da lo que hiciese en el pasado? ¿Qué más da? Al final, si Dios te cambia, da igual tu pasado. Él no toma tu pasado en cuenta, sino lo que vas a hacer en el momento que tienes el conocimiento. Ya has recibido al Señor en tu vida. Entonces, que juzguéis de esta manera no me parece ni siquiera medio normal. Es algo totalmente deshonesto. Una visión, ahora hacedme caso a mí, ya no hagáis caso a Jesús. Este es uno de los falsos profetas de los que habló Jesús. Exacto. Este tiene todas las características para ser un falso profeta. O sea, para... Cambia la ley. Bueno, es un falso profeta porque según vosotros cambia la ley. Tomáis la Biblia y sois deshonestos y mentís. De cierto os digo que mentís. ¿Por qué? Porque tomáis las escrituras y tergiversáis su contenido. Pero es que ni siquiera estáis tomando la escritura en este texto. Estáis hablando por hablar, como dos amigos en un bar. Es lo que estáis haciendo. Sentados, tranquilitos, criticando por criticar sin argumentar. Eso no es honesto. Y no vais a la escritura, sino que tergiversáis lo que habéis escuchado de la escritura desde vuestra perspectiva musulmana. Ahora, según vosotros, estáis diciéndole a la gente que Pablo no es fiel a la ley. Pablo no entendía la ley, no entendía el propósito verdadero de esta. Pablo cambió la ley. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas está escrito. Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hasta Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pablo entendía mejor que vosotros el propósito de la ley. No cambió la ley, sino que simplemente entendió el propósito de esta para ahora un nuevo tiempo, una nueva dispensación, un nuevo orden divino de Dios. Me parece increíble que digáis que es Pablo el que cambia la ley cuando vosotros no entendéis las escrituras. Y si vosotros no entendéis las escrituras, no es problema nuestro. Vosotros simplemente mentís y no tenéis ninguna base argumental. Hacéis pretextos, textos sacados fuera de contextos. Pero en este vídeo ni eso, porque no dais ningún argumento bíblico. Simplemente habláis, como he dicho antes, como dos personas en un bar. Y así, tranquilicos, criticando lo que no conocéis. Ahora, yo como cristiano conozco lo que Pablo quería decir, conozco y sé con certeza que Pablo no iba en contra de Jesús, no cambió la ley, y sin embargo me parece mentira que vosotros digáis que Pablo cambió la ley, cuando el que cambia la perspectiva referente a lo que Dios quiere, referente a la voluntad de Dios, sois vosotros, con un libro nuevo que genera vuestro profeta, que crea vuestro profeta, para intentar ser la revelación divina, final, y divina entre comillas, y que al final este libro intente corregir a aquellos que también le han llamado los de las escrituras, ¿no? Los del libro, que son aquellos que tenían el Tanaj. Pero claro, vosotros no aceptáis toda la plenitud del Antiguo Testamento, simplemente lo que os conviene y enseñándolo como queréis. Así que sí, que al final fue Pablo, ¿no? el que cambió la ley, y vuestro profeta va en total armonía, ¿no? Con la plenitud del texto del Antiguo Testamento dado al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? La ley se autoproclama profeta. Bueno, decís que se autoproclama profeta, en todo caso sería apóstol, y nosotros diríamos que no. En todo caso seríais vosotros los que tenéis el riesgo de recibir este tipo de comentarios, ya que vosotros dependéis de vuestro libro para enseñarnos a nosotros de que Dios respaldó el ministerio de vuestro profeta. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro libro, el cual creemos por fe que es verdadero,
Y así demostramos ambos de que la fe toma un papel muy importante aquí. Nosotros creemos que Pablo tiene un ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda, porque es Dios quien lo escoge de camino a Damasco. Ahora, vosotros decís que no puede ser y que es vuestro profeta el que verdaderamente es un profeta de Dios. Pero para nosotros es el vuestro el que se autoproclama. La fe tiene un papel muy importante, pero tenemos que ir más allá. Ahora, vosotros tenéis el Corán para que el Corán mismo dé testimonio del profeta. Nosotros no solamente tenemos los escritos de Pablo o el testimonio de Pablo relatado en el libro de los Hechos por Lucas, sino que tenemos a los apóstoles y documentos externos a las Escrituras que relatan que Pablo tuvo un testimonio validado y respaldado por los propios discípulos directos de Jesús. Y eso es muy importante, porque al profeta del Islam no lo respalda nadie referente al Nuevo Testamento, o por lo menos, en los tiempos bíblicos, ya que en los tiempos bíblicos nadie le deja el camino preparado a un profeta que tenía que venir. Ahora, sin embargo, cuando vamos al ejemplo de Pablo, vemos lo siguiente. Si nos vamos al Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén decidió que los gentiles no debían seguir toda la ley judía, lo que implícitamente respaldaba la misión de Pablo a los gentiles. Reconocimiento por los apóstoles, Gálatas 2, del 7 al 9. Pablo relata que los líderes de la iglesia en Jerusalén, incluyendo a Pedro, Juan y Santiago, aceptaron su misión y le dieron la mano de la derecha en señal de compañerismo. Referencias en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3, 15 al 16, ya no es Pablo mismo, dice: se menciona que las cartas de Pablo eran conocidas y respetadas incluso si algunas personas las malinterpretaron. Uy, esto es bueno, ¿no? Ya no es Pablo, es Pedro, un discípulo directo de Jesús. Relaciones personales. Hechos capítulo 21, versículos 17 y 18. Pablo se encuentra con los ancianos de la iglesia en Jerusalén, quienes le reciben y escuchan su informe sobre su ministerio entre los gentiles. Es decir, ambos tenemos que partir de la fe, pero claro, no puede ser una fe ciega, porque nosotros no os vamos a hacer caso y vosotros a nosotros tampoco. Por lo tanto, tenemos que partir de otras perspectivas. En este caso, lo más lógico sería ver si aquellos que estuvieron cerca de Jesús respaldaron el ministerio de Pablo y, como estamos viendo, lo hicieron. Así que, si no solamente la Biblia, también lo podemos ver en otros documentos ajenos a las Escrituras, vemos que el testimonio de Pablo era validado por los creyentes y el de vuestro profeta no. Trae un libro lleno de contradicciones, se enfrenta. Bueno, y en esto de que trae un libro lleno de contradicciones, reitero, no tenemos culpa de que no entendáis los escritos de Pablo, ni que sepáis cuál es el propósito de la ley. Y al final el que trae un libro que es totalmente contradictorio al Tanaj, al canon judío, a lo que pensaban los judíos referente a lo que son el pueblo escogido por Dios, a quien se le da esta revelación divina, pues sinceramente, simplemente hay que leer el Tanaj y luego posteriormente leer el Corán para darnos cuenta de quién ha generado un libro nuevo que no está en armonía con la plenitud de la revelación divina. Se enfrenta a los discípulos, los que verdaderamente conocieron, entendieron el mensaje de Jesús. Decís que se enfrenta a los discípulos de Jesús que verdaderamente entendieron el mensaje de Cristo, cuando os acabo de mostrar que estos validaban el ministerio y el testimonio de Pablo. Así que mucha controversia no habría. Es más, podemos ver cómo Pablo es el que regaña a Pedro cuando está judaizando, y eso muestra que Pablo también tenía cierta autoridad referente a los demás apóstoles, denotando en él un testimonio totalmente respaldado por Dios. Jesús, y empieza a decir a la gente que adoren a Jesús en lugar del Creador. No sé cuántas veces lo habré dicho ya en este vídeo, pero no podéis ser más deshonestos. No habéis leído la Biblia, estáis mintiendo y eso no es de Dios. Que yo sepa, mentir es haram, ¿verdad? Y ahora vosotros mentís diciendo que Pablo solamente enseñaba que hay que adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo decía que Jesús era Dios, como por ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, o cuando vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, o en Romanos 9, 5. Claro, si por enseñar que Jesucristo es Dios está enseñando que solamente hay que adorarle a Él, lo mismo haría el apóstol Juan, porque en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios
y que el verbo era Dios. Y en el 14 dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y luego el mismo apóstol en su primera epístola destaca quién es este verbo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, Jesús. Ahora, ¿estaba Juan enseñando que solamente hay que adorar a Jesús? No. Pablo también enseña que el Padre es el único Dios verdadero, y esto no va en contra de la Trinidad. Si no la conoces, no la critiques. Así que, si vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, vemos que Pablo dice, porque solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, Pablo aquí está enseñando que solamente hay que adorar a el Padre, y luego en otro lado enseña que solamente hay que adorar al Hijo. No. Pablo entiende que tanto el Padre como el Hijo y como el Consolador son el único Dios verdadero. Pero ahora, no engañéis a la gente. No es que no os guste Pablo porque enseña que hay que adorar solamente a Jesús, sino por esto. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, no gusta Pablo porque Pablo señala lo que sois. Si me pongo a mirar aquí estos puntos que he escrito referente al vídeo que habéis hecho, no os gusta Pablo porque es uno de esos falsos profetas que Cristo dijo que vendrían. No os gusta Pablo porque tiene todas las características para ser un falso profeta, entre ellas que cambia la ley. Es decir, para cambiar la ley tiene que ir en contra del libro donde está la ley. Se autoproclama profeta, trae un libro lleno de contradicciones, se enfrenta a lo que dijeron los propios discípulos directos de Cristo. Entonces, viendo estas características, no sé, pero yo no me imagino a Pablo. Y yo creo que tú que me estás escuchando tampoco te imaginas a Pablo. No tengo que decir más, que el Señor bendiga.